¿Qué pasa? Venga, yo os voy a hacer una primicia que hablaré de ella también en Bislúdica en el próximo programa, pero bueno, como ya lo tengo aquí, pues que es, lo voy a leer en español porque lo tengo apuntado en inglés, ¿sabes? Así soy yo. Esto es La Casa Orange Vencerá, que es un cooperativo que se va a publicar ahora en el mes de marzo de 2026 y es un juego de un diseñador novel que se llama Marcel Koller y que, bueno, va a estar publicado aquí en España por Ludómanos, creo. Es un juego cooperativo de unos 5 jugadores y hasta unas 3 horas, depende del escenario, hay escenarios cortos, hay escenarios más largos, pero bueno, que hasta unas 3 horas de duración. Y tiene un peso medio en la BGG, 3.14, 3.15 por ahí. O sea que está bastante bien. Y bueno, pues el juego, la versión que yo tengo yo creo que es como una versión Kickstarter. Es una versión preview que le entregó la editorial a Calino en Essen. Y entonces viene con una expansión en las cartas de Halt, que ahora contaré un poco de qué va ese rollo, pero trae 24 cartas más de las que va a traer el juego base normal. Que no sé muy bien cuáles son y la verdad es que no me he puesto a mirarlo para ver si modificaban algo mucho o no el tema. ¿Y de qué va el juego? Bueno, pues como os he comentado, es un juego cooperativo y está ambientado en lo que sería la resistencia holandesa durante la ocupación nazi. Los jugadores controlamos los personajes que son históricos y fueron reales, y que, bueno, tenemos que cumplir una serie de escenarios. En el juego vienen 5 escenarios que se recomiendan de hacer de manera cronológica, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5, porque digamos que vamos viendo cómo va evolucionando el tema de la resistencia holandesa a lo largo de la guerra hasta la liberación, ¿no? Tenemos que, pues, lo típico, ocultar a personas, mantener redes de contactos, mover recursos o objetos por el mapa. Y bueno, pues los nazis están intentando, pues eso, capturarnos y demás, ¿no? También hay una parte de que es una especie, hay un escenario que es bastante interesante, que es como una especie de resistencia moral, ¿no? Tenemos que ocultar a artistas, escritores, estudiantes y tal, que no han firmado un manifiesto que los nazis les obligan a firmar de que son leales al ejército nazi y a la Alemania nazi. Entonces, bueno, pues esa gente no quería firmar, no puede trabajar y hay que montarles como pues espectáculos para apoyarles y que puedan vivir y, bueno, pues ayudar a los estudiantes a sobrevivir. Está curioso, o sea, tiene esa parte es bastante interesante. Incluso hay un pequeño librito que cuenta las historias, que lo tenemos en inglés, pero no sé si no dudo que el librito pues se entrega aquí, pero vamos, que en el libro te cuentan la historia de los 10 personajes que forman la parte de lo que es el juego. Este juego también, pues resulta que el autor cuenta un poco la historia de sus abuelos que participaron en la guerra y fueron parte de la resistencia. Y una cosa que diferencia este juego de otros, pues que al igual que en el This War of Mine, son civiles, son gente normal. Una enfermera, la panadera, una ama de casa, un maestro, el predicador de la iglesia, o sea, es gente normal que lo que intenta es luchar contra la ocupación nazi, lo cual le da ese punto de epicidad que otros juegos pues tienen mediante un sistema mucho más militar, ¿no? Aquí, en cambio, pues el protagonismo lo tiene la gente de la calle. Luego, el tema está o intenta estar muy integrado en lo que es el juego. Las siglas OZO, que es lo de, pues eso, la casa Orange Vencerá en holandés. Y la historia del juego, pues este juego me parece que se presentó en los Zenobia. No sé si sabéis cuáles son los premios Zenobia, que son unos premios. A los guardameros siempre se nos acusa de ser warmongers y movidas de estas, pero luego somos los que más movemos este tipo de historias, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, un grupo hace ya muchos años decidió otorgar un premio a aquellos juegos que mostraran conflictos, pero que no fueran conocidos o que fueran un poco ocultos para la gente, ¿no? Entonces, este juego fue uno de los finalistas en el año 2021, creo recordar, de los Zenobia. Por ejemplo, La Casa de Molly House, que ha publicado ahora Colverde, ese, por ejemplo, es uno de los ganadores de los Zenobia de los últimos años. Es decir, son juegos distintos, ¿no? Con temas muy controvertidos o desconocidos y que son sociales. Y este pues quedó finalista en eso. Y entonces ahora ya él hizo un Kickstarter y a partir de ahí también Ludómanos, por lo visto, le echó el ojo y lo va a publicar en español.
Entonces, el juego, básicamente, ¿cuál es la mecánica del juego? El juego es un pick and deliver. Realmente lo que tenemos que hacer es recoger recursos por los distintos espacios que hay en el mapa y llevarlos a otros para intentar cumplir las misiones, ¿no? Ya sea ocultar a alguien o comprar una información o, bueno, modificar algunas cosas. Entonces, hay cosas que te piden dinero, pues tienes que ir al banco, recoger el dinero, llevarlo, papeles, tienes que ir al falsificador, coger con una acción, te dan las fichas de falsificación y así vas, digamos, recopilando recursos que luego tú vas a utilizar pues para comprar, digamos, los puntos que necesitas de victoria, ya sea ocultar a alguien, comprar tickets de tren, o conseguir objetos o trasladar cosas. Y aparte de eso, hay el mapa, obviamente, está distribuido, es un mapa con distintos lugares, como veis ahí, y hay están las piezas de ocupantes, que pueden ser policías o el ejército nazi. Y esto, cuando tú pasas a través de ellos, hay unas cartas que se llaman cartas de halt. Entonces, alto, ¿no? Entonces, eso es un poco como en el Death of Winter. Uno de los jugadores tiene que leer el texto de la tarjeta y entonces se te dan dos opciones. Haces A o haces B. Tú eliges. Y dependiendo de la acción que elijas, y si es policía o ejército, va a tener unas connotaciones para ti y para el resto. Y eso lo tienes que elegir tú, nadie te puede ayudar. Entonces, bueno, pues hay un montón de tarjetas, hay 60 y tantas tarjetas con la expansión de 24 creo que vienen 46 o 47 en el juego, más luego otras 24 extras que puedes adquirir. O no sé si la versión en español vendrá con esas 24 extras. Y aparte de eso, para también evitar el efecto líder, cada uno de nosotros tiene cada jugador tiene unas habilidades que son 3 cartas. Esas 3 cartas son asimétricas, cada jugador es totalmente distinto. Hay unos que ayudan a recuperar la confianza, otros que suben moral, otros que ayudan a trasladar objetos, otros que consiguen raciones. Tú decides. Cuando coges el personaje, cada uno tiene sus ventajas. Y aparte de eso, tienes que robar una carta de ocupante. Y esa carta de ocupante lo que hace es que es algo negativo. Mueves tropas por el mapa, aparecen más soldados, hay una redada en una casa, cosas así, ¿no? Y los demás no lo pueden ver. Y la tienes que jugar al final de tu turno. Entonces, aunque a ti te digan, muévete hacia la casilla 5, vete al banco porque tienes que sacar dinero, tú dices, no, al banco no voy. Pues, este turno yo al banco no voy. Entonces, y claro, no puedes decir por qué, pero al final de tu turno tienes que jugar esa carta que va modificando un poco las cosas malas. Y eso también es el reloj del juego. Esas cartas dependiendo del número de jugadores, pues se juegan tantas rondas. Por ejemplo, con 3 jugadores suelen ser 8 rondas la partida. ¿Vale? Y también hay otras cartas que son de patrulla, hay otras cartas que son como ayudantes, otras cartas que te permiten pasar. Tienes un montón de cositas en el juego que son temáticas y un montón de componentes. La verdad es que el juego viene cargadito, ¿eh? Tiene una pintaza increíble, ¿eh? Sí, está curioso, ¿eh? Está curioso. ¿Por qué dice que son entre 90 y 180 minutos? Pues depende del escenario, porque por ejemplo, pues ahí vienen unas tarjetas, o sea, hay escenarios largos, digamos, que son un DIN A4 por las 2 caras, que es toda la misión completa, pero luego también hay misiones cortas, ¿sabes? Entonces puedes jugar un escenario corto si lo deseas. Mucha gente lo compara con el Black Sonata, el de matar a Hitler, pero este es histórico, o sea, el otro es un poco un what if, ya, ¿no? Claro. Y en cambio este sí que es histórico, o sea, todo lo que ves aquí eso mola mucho. Pasó, ¿no? O son las cartas HAL estas te comentan que son situaciones y anécdotas que ellos han ido recopilando de los supervivientes, de los que trabajaron en la resistencia, de lo que le preguntaban, de lo que ocurría. Y entonces, bueno, pues te ponen un poco en esa dicotomía. Y el juego, ¿qué problema tiene el juego? El problema es que por ejemplo, es más complejo que el Black Sonata. Es más, el Black Orquesta. Es más, estabais hablando del Black Sonata y es otro juego solitario. El Black Orquesta. Es también un poco, en ese sentido, como el This War of Mine, un poquito más difícil, yo creo también, ¿sabes? Tienes que estar pendiente de varios tracks. Cada uno de los locales tiene un valor de seguridad. Y si ese valor de seguridad llega a 0, hay una redada. Entonces tú tienes que, ves ahí en esa foto, por ejemplo, que veis que está a tope, está al 7, ese es un sitio muy seguro, pero hay otros sitios que van bajando de nivel
y una vez que llegan a 0, pues ya os digo, tienes una redada y te van a entrar a los nazis a ver qué pillan. Entonces tú tienes que ir midiendo muy bien si en ese turno ese local va a llegar a 0 y vas a poder sufrir una redada, tienes que hacer una tirada de dados. Y luego, por ejemplo, también tienes que tener cuidado con la confianza que lo lleva cada personaje. Si uno de los personajes llega a confianza 0, todos pierden, ¿vale? Vaya. Claro, y la confianza, bueno, pues se va perdiendo con las acciones que uno va tomando, con las cartas de HAL también cuando vas pasando los controles y con las cosas que van ocurriendo durante el juego. Entonces, bueno, pues puedes ir sufriendo faltas de confianza y al final, pues te puedes entrar en una espiral en la cual, pues el jugador, pues, el juego no es fácil. Entonces, yo he perdido ya una partida y media casi, porque estoy jugando otra que tengo ahí el juego desplegado. Y no va muy bien tampoco. Entonces la cosa, aunque tú hagas bien el juego, si tienes tienes concatenados varios chungos que te van afectando al mismo personaje por un casual, una patrulla en la zona en la que está, ha caído un evento y encima una carta de HAL que el pobre se pasó al principio, pues a lo mejor resulta que esa persona tiene la confianza ya muy disminuida y puede llegar a 0. Y luego hay otro valor que es la moral general, y la moral general, aparte de otorgar acciones extras a todo el grupo, hasta 5 acciones extras a todo el grupo y que puedan gastarlas, lo que hace es que si también llegas a 0, pierdes. Se queda el grupo sin moral y deja de trabajar. Está interesante. Vamos. Tú no pierdas la confianza, David. Está perdido totalmente. ¿Ves? En la oficina de distribución, por ejemplo, ¿ves? Tenía 5, ¿no? de seguridad. Y tienes la confianza en 8, por ejemplo, en la ficha que está ahí, ¿no? Entonces, también lo que hace la confianza es que en el sitio en el que te alojes esa noche va a bajar el nivel de seguridad. Si has perdido confianza, te van siguiendo, cosas así. Confianza no es que tú pierdas la confianza en ti mismo, sino la confianza de la policía en que estés actuando legalmente. Pues oye, tiene mecánicas muy chulas este juego. Sí, pero vamos a ver también, en el lado negativo, ¿qué se puede decir? Bueno, porque es un pick and deliver, ¿sabes? O sea, bueno, esto es un pick and deliver con muchas cartas. Entonces, tienes que entrar un poco en el rollo del juego. El juego, ya te digo que es durillo y hay partes que son un poco de desarrollo lento, ¿sabes? Ahora viene esto, hay que estar pendiente de varios tracks, el track de seguridad, el track de moral, el track de confianza. Llevar a los policías para un lado, a los soldados por el otro, ¿sabes? Hay varias cosas ahí que pueden crear una fricción para lo que el juego tiene una mecánica que al final no deja de ser un pick and deliver. Entonces, ahí. Y luego, para mí, lo peor es que las cartas de HAL es una mecánica muy chula, pero ¿qué ocurre? Que todas son negativas. Entonces, la mecánica esta de que te hacen la pregunta, ¿no? Te paran en el control y te dicen, oye, perdone, ¿ha visto usted a la señora tal Pascual? ¿Me puede decir dónde se encuentra? O ábrame el maletero que quiero saber lo que usted lleva dentro y tienes que inventar una excusa. Esa es mecánica que es muy chula porque te crea la dualidad y que crea una narrativa a la hora de contar la historia y tal y que la gente lo va leyendo. Como son todas más o menos negativas, aunque hay algunas que al elegir una de las opciones, por ejemplo, pues a lo mejor pierdes confianza, pero dan moral al grupo, o te dan confianza, pero tienes una pérdida de seguridad en varias localizaciones. Algo malo te va a pasar siempre. Entonces intentas evitarlas. Y claro, intentas evitar una de las mecánicas más chulas del juego, ¿sabes? Claro. Para lo que sería mucha gente. Entonces, eso tenían que haberlo ahí metido a lo mejor un mes, ¿no? De que no pase nada o de que tengas que hacer una tirada de dados, que haya un riesgo, no sé. Creo que le tenía que haber dado una vuelta a esa parte, ¿no? Para hacerlo más interesante. Por lo menos para que no intentes evitarlo, ¿no? Sino que, bueno, pues... Sí, porque al final cruzarás por ahí solo si no tienes más remedio. A veces no te queda más remedio, ¿eh? Depende del nivel de dificultad con el que juegues también. Si juegas en fácil, a lo mejor lo tienes más sencillo, porque no hay tantos policías por el tablero. Pero ya en normal la cosa se complica. O sea, no te creas tú que tienes muchas opciones. Y vas a tener que pasar sí o sí por delante de algún policía. Y no es muy fácil coger las cartas hay unas cartas que son como permisos, ¿no? O sea, te dan el permiso de paso y no es fácil cogerlas. Entonces, o bueno, yo no lo he visto como si es sencillo adquirirlas.
Entonces, bueno, sí que puedes pillar 1 o 2 por partida, pero no es una cosa muy común. Qué guay. Sí, me gusta mucho. Y luego eso, las mecánicas, las que tiene, que son para evitar... o sea, que tengas que tomar tú una decisión sin contar con el equipo, me gusta bastante porque también evita un poco en esa parte al menos el efecto líder, que en cooperativo es difícil evitarlo. Hombre, yo creo que lo intenta contrarrestar, ¿no? Al hacerlo así, intenta contrarrestar. Eso está guay también. Bueno, esto básicamente es el juego. Muy guay, pues muy buena reseña. Sí. ¿Tenéis alguna duda extra vosotros? Lo quiero probar. Yo también. Sí, está interesante probarlo, pero ya os digo que a lo mejor 3 horas, un cooperativo. Hay una cosa, esto sí que es interesante. Si la persona, ¿ves? Este sí que yo recomiendo que la persona que lo vaya a enseñar o tal juegue una partida en solitario antes para poder explicarle a todo el mundo cómo funciona, ¿sabes? Que eso tiene que agilizar mucho el juego. Porque... Bueno, en nuestro caso eso lo hace Sam, así que no te preocupes. Sí, a ver, hay veces que los juegos son muy enrevesados, tienen mucha mini regla y si no los has jugado antes es imposible. No, pues aquí luego viene todo en el tablero individual, pero sabes que si lo explicas, porque tiene fase de día, fase de noche. Sí. Juegas la partida introductoria aunque sea tú solo y te das cuenta ya de cómo se juega, cómo es el flujo y lo puedes explicar y estar pendiente un poco de los demás. Sí, si te surge alguna duda que siempre surge al principio, que aunque ya te la hayas leído muchas veces, a veces dices, ostras, esto por mucho que me lo haya leído, hasta que no me he puesto en materia no lo he descubierto. Exacto. Que eso me recuerda un poco a lo que estabais hablando del tema de la movida que ha habido con las erratas y todo esto con Devir, que es verdad. O sea, por mucho que leas un manual solo, muchas veces no te das cuenta de un montón de cosas hasta que no juegas. Y te das cuenta de cómo combinan y cómo se entremezclan ciertas cosas con otras. Claro, por eso hay veces que es bueno que alguien que esté relacionado con el juego o que haya jugado al juego te lea el manual y diga, oye, mira, este párrafo no concuerda con la regla. O sea, aquí usáis palabras así, usáis un vocabulario que es distinto a la carta y es distinto a la ayuda y es distinto al párrafo. Sí. Pues muy bueno, muy buena pinta tenía La Casa Orange Vencerá. No sé si tenéis alguna pregunta o algo. No, yo tengo ganas de probarlo, está muy chulo. A mí me ha recordado un poco, pero bueno, no sé, porque el otro tampoco, o sea, lo jugué en solitario un par de veces y ya está. El Días de Ira me recordaban ciertas cosas, pues también era un poco un pick and deliver, pero bueno, no sé. Sí, es que estos juegos muchos se basan en eso, ¿no? El Pandemic también es un poco pick and deliver, porque al final lo que consigues son cartas y las tienes que juntar todas en una localización, algo así. O sea que... Pero bueno, Pandemic está en la parte baja de la tabla de dificultad, ¿no? Y esto está en la parte alta de la tabla de dificultad, ¿eh? Sí, no, desde luego. Pinta muy interesante en muchas cosas. El tema histórico. Y no porque sea difícil, sino porque tienes que estar pendiente de muchas cosas, es lo que te digo. Entonces tú tienes que cuadrar muy bien cómo va tu confianza con respecto a todos los tracks que hay en el juego. O sea, si vas a hacer algo y vas a perder moral y vas a palmar, ¿sabes? Pues, hostia, espera. Entonces, a ver cómo cuadro las opciones para que eso a lo mejor no te libra de la mente colmena, ¿eh? Ya, no, claro. Al final, y si no, la persona dice, ostras, es que prefiero consultarlo porque no cagarlo yo solo y que metamos la pata a todos. Sí. Además, eso, si es un juego tan complicado, al fin y al cabo, seguro que hay muchas veces que te toca sí o sí perder en algún sitio para ganar en otro. Y siempre estás viendo a ver cuál es el que menos vas a sufrir. Sí, ya con decir que es más complicado que el This War of Mine. Y ese que, madre mía, yo lo veo mega injusto porque puedes ir muy bien, luego una carta te hace perder toda la comida o te hace perder X y tú, madre mía. Es complicado. Sí. O sea, me queda ya cuando lo has dicho yo, complicado. Os agradecemos muchísimo que hayáis escuchado nuestro programa. Ahora nos gustaría pediros, por favor, que os suscribáis a este canal, que le deis like a este podcast y que se lo recomendéis a vuestros amigos y conocidos para poder de esta forma seguir creciendo y llegar cada día a más personas. Turnos consecutivos.